Estoy en Hauteville, el pueblo de Dom Perignon, y hoy voy a entrar en una bodega familiar que trabaja sobre las tierras donde nació la historia del champán. Sus laderas calcáreas orientadas al sur son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Está en uno de los pueblos más bonitos de Champagne y además tiene algo que muy pocas bodegas pueden decir. Lleva a Dom Perignon en la etiqueta. Y esta bodega me enseñó algo precioso. Un proceso tan automático que cuando un cliente compra una botella, probablemente sea la primera persona que la toca. Y hoy voy a probar 15 champán para entender qué hace tan especial a Gobillard et Fils. Hauteville no es un pueblo cualquiera, es uno de esos lugares que parecen pequeños pero que concentran una parte enorme de la historia del champán. Aquí llegó Dom Perignon en 1668 como cellier de la abadía. Era un monje perfeccionista, moderno para su época, y su trabajo cambió para siempre la viticultura de la zona. Más que contar la historia de una botella, este vídeo va de entender un lugar, porque para entender el champán hay que entender Hauteville. Gobillard et Fils no es una marca impersonal, es una casa familiar. Una de esas bodegas donde la palabra familia no es marketing. Se trabaja en familia, con la misma pasión, el mismo amor por el viñedo y el vino y con un respeto total por lo que se ha transmitido generación tras generación. Nos recibe Geoffrey, actual director de la bodega, y nos va a enseñar un recorrido genial desde dentro. Vamos a ver desde las lías hasta el etiquetado y luego, pues lo mejor, la cata de una barbaridad de champans. Mira, ven, acércate. Esto de aquí son las famosas lías que luego van a congelar y las van a quitar para hacer el último tiraje. Donc du coup, on peut voir là toutes les levures qui sont mortes. Donc du coup, là, quand on fait la mise en bouteille, les levures ont mangé le sucre et on fait monter en pression la bouteille. Et c'est là qu'on appelle ça la prise de mousse. Ouais. Donc du coup, toutes ces levures-là, va falloir les éjecter. Donc, parce que sinon, si je vous amène un champagne comme ça, vous allez m'appeler, vous allez me dire, votre champagne, ça va pas, il y a un problème. Vous êtes naturi. Voilà, vous faites du pet nat. Voilà. Que luego las van a ir girando y estas lías acabarán aquí, como hemos visto antes. Esto se congela, lo sacan y meten el licor de expedición y un poquito de champán. Y se cierra ya con el corcho. Donc du coup, là, le champagne, il est prêt à être vendu. Et quand le client, il achète la bouteille, c'est le premier à toucher la bouteille. Porque aquí, cuando un cliente compra una botella de champán, siempre es el primero en tocarla. Este robot coge las botellas que ves aquí, las coge el robot, las pone en la cadena. Esto me parece una locura. Muchas veces imaginamos el champán como algo puramente artesanal, y lo es en su origen, en la viña, en la crianza y en la cata. Pero cuando llega el momento de preparar la botella para el cliente, el nivel de precisión es brutal. Toda esta máquina es simplemente para poner esta cápsula en la botella, toda esta máquina. Y aquí coge el cartón, se forma y llega hasta esa máquina. Ahí se cierra, aquí se pesa, por si acaso pues falta una botella. Es raro, pero imagínate, otro control de calidad. Wow. Y aquí coge las cajas y se pone en un palé directamente listo para enviar. Después de ver cómo se trabajaba por dentro, tocaba entenderlo de la mejor forma posible, bebiendo. Porque el champán no se entiende solo viendo las máquinas, las botellas o los viñedos, se entiende en la copa. Lo interesante de catar tantas botellas seguidas es que puedes entender que champán no solo es una cosa. Hay champán más frescos, más directos o más de aperitivo. Otros tienen más cuerpo, más panadería o más fruta madura. Y luego están los que claramente te piden comida.
Y ahora viene uno de los momentos que más ganas tenía de enseñaros. Una apertura a la volée. Muchísimas gracias, Geoffrey, por permitirme vivir este momento. La apertura a la volée es una técnica tradicional que sirve para retirar el sedimento de una botella después del proceso de Bulle d'air. crianza. Là, tu as une bulle d'air. Tu vois? Oui, Quand la bulle d'air, elle arrive là, oui. tu décapsules et directement, quand ça pète, tu mets ton pouce. D'accord. Ok? Oh putain. Donc ça, c'est une pince à dégorger. Et Hop, tu fais comme ça. Et là, quand tu montes quand la bulle arrive, quand la bulle arrive, bam! faut la tenir comme ça. Quand la bulle arrive, paf, tu pètes et tu mets ton doigt. Voy. Vas. ¿Está bien hecho? ¿No? Trouble. Ah, un poquito. Ah. ¿Por qué la has cerrado? Porque hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Ok, non è top, non è top. Bien. Pero lo bebemos, a ver. Oui. Ok. ¿Qué champán es este? Hein? Ouais, on va le tester. ¿Qué champán es celui-là? Privilège des moines. Ah, ¿Qué? trop bien. Cuenta. Los sedimentos que había aquí, antes lo ha hecho una máquina y esto es hacerlo un humano, ¿vale? Y se llama à la volée y es muy... C'est compliqué quand même, hein? Là, donc là, c'est un peu trouble. No, no, yo le fue mal, yo lo sé. Despedido, despedido. Y esa es la importancia de la volée o hacerlo a la máquina. Mirad, un champán limpio, sin problemas, sin lías y un champán pues hecho por mí. Vale. Estoy despedido. De todo lo que probamos, este fue uno de los que más me llamó la atención, porque no es simplemente fresco o fácil, tiene profundidad, tiene textura y tiene una sensación de vino más serio. Le Couture es el primer champán que lanza la nueva generación. Vamos, el sonido de la alegría. Y es súper importante la parcela y tienes el GPS y el registro catastral. You need to choose one. It's privilège. ¡Vamos! Privilège des moines is very good. With the aroma of vanilla and the wood, it's very good. Mil gracias, Geoff. Después de esta visita y catar 15 champán, me quedo con una idea clara. Cuanto más aprendes de champán, menos lo ves como una bebida solo para celebrar. Muchas gracias, Geoffrey y la bodega Gobillard Fils, por esta visita y estos momentos tan maravillosos. Se nota mucho que tenéis tradición, tecnología y que tenéis un lugar que pesa muchísimo en la historia. Y a vosotros, si os gusta descubrir bodegas, vinos y lugares con historia, suscribiros porque este canal va exactamente de eso. Viajar, probar y entender lo que hay detrás de cada botella. Hauteville es uno de esos lugares que no se olvidan, por su abadía, por sus calles, por sus visitas y por la historia de Dom Pérignon. Y si alguna vez vienes a Champagne y quieres vivir una experiencia que mezcle historia, vino, familia y una cata muy chula, no lo olvides, Gobillard Fils es una parada que tiene muchísimo sentido y muchísimo encanto.